Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos de inmediato a conocer los titulares de las noticias más importantes del día. Cierran de nuevo el Parque Nacional Volcán Poás ante aumento en las erupciones. Extienden alerta verde a 7 cantones cercanos al macizo. Primeros 2 meses y medio del 2025 cierran con promedio diario de hasta 13 carros robados. Decomisan 16 millones de colones en efectivo tras allanamiento de la PCD en una casa en Copán de Alajuela. 5 exvecinos del residencial Valladolid en Desamparados reclaman entre todos 550 millones de colones por daños totales en sus casas debido a deslizamiento. A cambio de adelantar 1 millón de colones, a una mujer le ofrecieron préstamo por 50 millones. Tras dar dinero, recibió un maletín lleno de papeles. Vamos al detalle de las noticias. Tendremos información en vivo desde la Asamblea Legislativa con Rolando Rivera y por supuesto desde Poás de Alajuela con Alberto Cuadra. Arrancamos precisamente con Alberto, que nos informará sobre el cierre nuevamente de forma temporal del Parque Nacional Volcán Poás por el aumento en las erupciones. Por ahora los turistas afectados tendrán que reprogramar su visita al parque. Alberto Cuadra con los detalles. Una actividad que se ha mantenido durante el tiempo, en las últimas semanas, donde el volcán Poás, este macizo, ha tenido pues mucha actividad, sobre todo en emanación de gases, en emanación de ceniza, y eso también está provocando que muchas personas en los alrededores de acá, donde estamos muy cerca, pues tengan algún tipo de problema respiratorio también. Pero no solamente eso, sino que la erupción que se presentó esta mañana, eso de las 7:40, que también fue bastante grande y con bastante actividad, pues eleva las alertas de alguna forma de los expertos. Ellos estaban pues pronosticando que se van a estar presentando este tipo de erupciones de manera más seguida, y eso es lo que ha estado pasando. Además se percibe acá donde estamos inclusive pues el aroma, el olor fuerte a lo que sería el azufre, y eso también ha afectado a muchas personas. El comercio, por un lado, luego de este anuncio que se va a cerrar el Parque Nacional Volcán Poás durante 24 horas, el comercio está bastante pues golpeado. Dice que tal vez las alertas no se han dado de la mejor manera, o que piensa que pueden fomentarse de otra forma. Bueno, esa es parte de ellos, pero sabemos que los expertos están para eso, para tratar de evitar muertes, para tratar de evitar afectaciones, y es por eso que el día de hoy también se está pues alertando por parte de la Comisión Nacional de Emergencias que muchos de los comités están activos y que también hay alerta verde en toda esta zona. Veamos la siguiente información primero con respecto a este cierre por 24 horas del volcán Poás. Las erupciones ocurridas este martes en el Parque Nacional Volcán Poás motivaron a la aplicación de protocolos de seguridad, restringiendo el acceso a los visitantes. El parque permanecerá cerrado temporalmente mientras se monitorea esta situación. El volcán Poás se encuentra con una erupción constante de la boca C. Es una erupción de ceniza mojada y de gas. El tremor sigue muy fuerte y el volcán produce sonidos fuertes que se puede escuchar alrededor del cráter. La visibilidad en el cráter no es ideal hoy, hay nubosidad, pero cuando hay ventanas vemos que las erupciones producen columnas hasta 150 metros y es básicamente un proceso que está en progreso en este momento. Las personas afectadas por este cierre temporal podrán reprogramar su entrada al parque enviando un correo electrónico al poas.info@sinac.go.cr. Los comerciantes están preocupados por esta nueva actividad. Sí, no, eso perjudica mucho el negocio. Para una cuestión que eso es normal, porque lo del volcán Poás todos los años es igual. Además, porque he hecho erupciones, no. Ahora no son erupciones, en el 53 sí. Eran erupciones bravas, con temblores, con sonido del volcán, ¿verdad? Ahora es desahogo, porque se dice que es que la laguna está seca. Entonces él tiene que tirar ese vapor. Porque si lo mantiene ahí sí es peligroso que explote, ¿verdad?
El macizo está experimentando un notable aumento en la emisión de gases, particularmente dióxido de azufre, en comparación con años anteriores. De acuerdo con el vulcanólogo Martín Moore, experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, la cantidad de dióxido de azufre que emite el macizo aumentó entre 4 y 10 veces más dióxido de azufre saliendo del cráter en comparación con años anteriores. Debido a este cambio, se ha intensificado el olor a azufre que se percibe en las comunidades cercanas, lo que genera múltiples reportes entre los vecinos. Bueno, también les habíamos adelantado más bien lo de la alerta verde, la también imposición que hace la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a lo que sería la activación de los comités de emergencia locales y también la alerta verde que está en 7 cantones, para que ustedes lo tengan en cuenta: en Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo, Río Cuarto y Zarcero. Esto esto es lo que también recomienda la Comisión Nacional de Emergencias en un comunicado que envió hace pocos minutos. Incrementar las medidas de seguridad dentro del Parque Nacional Volcán Poás que se han hecho con este cierre por 24 horas. También utilizar únicamente las fuentes oficiales de información, mantener activados y monitoreados los sectores de mayor riesgo, mantener comunicación permanente de los comités municipales y también revisar inventarios de recursos disponibles para la atención de personas eventualmente afectadas. Y por último, recordar a la población en general ingresar y acatar recomendaciones de guardaparques y autoridades competentes. O sea, hay mucha gente que tal vez le gusta hacer caminatas o le gusta también explorar un poco dentro de la montaña. Abstenerse, porque en estos momentos pues las erupciones y también la actividad que presenta el macizo pues es bastante fuerte y podría afectarlos no solamente en los ojos, sino también en las vías respiratorias, porque pues los gases son bastante potentes y es por eso que están tratando de que las personas entiendan de que es mejor mantenerse alejado. Escuchemos lo que dice Alejandro Picado, él es presidente de la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a esta alerta verde y también algunas recomendaciones. Ahora, aparte del propio Parque Nacional, se extiende hacia 7 cantones. Estos cantones son Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo, Río Cuarto y Zarcero. Esto debido al aumento de fuertes olores y la caída de ceniza. Si usted percibe olores o caída de ceniza, cubra las ventanas y puertas con paños húmedos para evitar que ésta ingrese. Bueno, esa es la información que les tenemos acá desde las montañas cerca del volcán Poás, donde pues hemos también llevado a todos ustedes la opinión de los comerciantes, también los expertos con respecto a este cierre por 24 horas, o sea, el día de hoy, el día de mañana, del Parque Nacional Volcán Poás, y también algunas recomendaciones sobre todo a las personas que viven en estos cantones de mantenerse informados, mantener también las medidas sobre todo de seguridad y también medidas para evitar algún tipo de implicación en lo que es la salud de las personas que sufren de algún problema respiratorio. Desde Alajuela, ese ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen más. Gracias, Alberto. Y vamos a precisamente repasar estas comunidades que están bajo alerta verde y como podemos apreciar en este es el mapa, el cantón de Río Cuarto de Alajuela, también el cantón central de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo y Zarcero. Son los 7 cantones que en este momento están bajo alerta verde, alerta preventiva por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, esto debido a la emanación de gases con fuerte olor a azufre, además de la posibilidad de que sobre estos cantones, debido a la velocidad y a la dirección de los vientos, caiga ceniza. Así que estaremos muy pendientes a la evolución de la actividad del volcán y por supuesto los vecinos de estos cantones alajuelenses deberán estar atentos a las instrucciones que puedan dar los comités locales de emergencia para atender esta erupción, esta actividad del volcán Poás. Estaremos por supuesto pendientes a la evolución del comportamiento de este macizo. Vamos con otros temas porque entre enero y mediados de marzo de este año se reporta un total de 950 robos de vehículos según el organismo de investigación judicial. Sin embargo, un informe de la Fuerza Pública afirma que este
y otros delitos más bien bajaron. Según datos del OIJ, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido de un 50,3% en el robo de vehículos, reflejando una preocupante tendencia al alza. Pero un informe de la Fuerza Pública contradice estos números y anuncia que más bien bajaron los robos de vehículos. Este trabajo operacional nos ha permitido también una reducción en lo que llevamos del año, comparándolo con el 2024, de menos 2.000 delitos contra la propiedad. Destacándose la reducción en los hurtos, llevamos 900 hurtos menos en este 2025 en comparación con la misma fecha en el 2024. También llevamos asaltos, una reducción de más de 350 asaltos. Este tipo de delitos sigue en aumento en el país, según datos del OIJ. En 2024 se registró un incremento del 5% de estos delitos con respecto al año anterior. Además, entre enero y mediados de marzo del presente año, se reportaron un total de 950 robos de vehículos, consolidando la urgencia de reforzar medidas de seguridad y prevención en todo el territorio nacional. Entonces los delincuentes aprovechan ese momento de soledad que queda en el vehículo, que queda el vehículo solo, sobre vía pública, aprovechan esa oportunidad y sustraen los, una de las formas de detectar, ¿verdad?, que usted fue víctima de gemeleo es a final de año cuando usted cuando usted procede a hacer la cancelación del marchamo, ¿verdad?, el derecho de circulación, y a veces estas personas se llevan la sorpresa en la entidad financiera donde van a hacer el pago, o ya sea en el Instituto Nacional de Seguros, donde le dicen que ya ese marchamo o ese derecho de circulación está pago. Las provincias más afectadas por este delito en lo que va del 2025 son San José, y Alajuela y Punta Arenas, con 279, 222 y 124 casos reportados. Dentro de los lugares más afectados está la zona de Barrio Escalante y La California, que encabezan la lista de los sectores con mayor cantidad de robo de vehículos. Y 4 jóvenes que viajaban en un vehículo en San Rafael de Oriamuno fueron blanco de unos gatilleros, aunque milagrosamente ninguno fue alcanzado por las balas. Al parecer, en el intento de escape y ante las detonaciones, el conductor del vehículo perdió el control y cayó con el carro en el cauce de un río. La Cruz Roja trasladó a 4 personas a un centro médico para su respectiva valoración luego de resultar afectados por impactos de arma de fuego. El conductor del vehículo en que viajaban perdió el control y cayó al cauce del río en San Rafael de Oriamuno. En el margen izquierdo del río estaba un vehículo que estaba propiamente en el río, y en el margen derecho se encontraban 3 pacientes, los mismos estaban heridos con arma de fuego, uno con herida a nivel de espalda con orificio de entrada y salida, otro a nivel de cuello también con orificio de entrada y salida, y uno a nivel de escápula. Procedimos a colaborar a los oficiales de Fuerza Pública que se encontraban también en el margen del río, empaquetando a uno de los pacientes, lo empaquetamos en una férula larga espalda, posterior en canasta, y luego lo sacamos del río, y a los otros, los que andaban prácticamente ambulatorios, los sacamos también caminando de ahí. A la escena se movilizan 2 unidades de soporte básico y 1 unidad de soporte avanzado de vida. Al arribo de la escena se encuentra un vehículo precipitado en el cauce de un río, encontrando a 3 hombres heridos por arma de fuego. 2 se trasladan en categoría urgente y 1 se traslada en categoría crítica al Centro Médico Max Peralta. Por cómo se dieron los hechos, a los heridos los trasladaron delicados al centro médico local. Y realmente yo es que me venía levantando y no fue así fue como escuchar un transformador estallando, pero ya fue como algo, como una ráfaga. Y ya en eso fue así como muy repentino, no hubo como mucho así que uno diga, pude ver lo que ella, y últimamente sí se ha vuelto más peligrosa en cuanto a ese sentido. Vecinos están preocupados debido a que en los últimos 6 años este tipo de situaciones son frecuentes. Y antes de ese suceso se dio otro en el que murió un motociclista, esto en el paso de desnivel bajo la rotonda de Zapote sobre Circunvalación, que fue el escenario de un ajusticiamiento. Uno de los hombres falleció en el sitio, mientras que otro recorrió varios metros en motocicleta hasta llegar a una cadena reconocida de almacenes donde intentó refugiarse. Se presume que tanto el fallecido como el herido iban juntos en la motocicleta cuando los gatilleros pasaron disparándoles, lo que hizo que el acompañante de la moto atacada
perdiera el equilibrio, cayera al asfalto y muriera en el lugar. Al herido lo trasladaron a un hospital capitalino. Este martes, cerca de las 10 de la mañana, la Cruz Roja costarricense fue alertada mediante el sistema de emergencias 911 de hombres heridos de arma de fuego en el sector de San José Zapote, cerca de la Rotonda de las Garantías. De inmediato respondimos con 3 ambulancias de soporte avanzado, abordamos un hombre el cual se traslada en condición urgente al centro médico y un paciente más, el cual no presenta signos vitales. Esta escena quedó a cargo de las autoridades judiciales. Y el allanamiento del viernes anterior en una casa en Copán de Alajuela dejó nada más y nada menos que 16 millones de colones decomisados en efectivo y otros indicios para la investigación. Esta es la segunda célula narco descubierta en este mes que no estaba en el radar de la policía. Fue un operativo que se extendió por casi 5 horas. La Policía de Control de Drogas y la Fiscalía intervinieron en esta vivienda en Copán de Alajuela, de donde se incautó computadoras, teléfonos celulares y 16 millones de colones en efectivo entre moneda nacional y en dólares. Horas previas se detuvo a 6 personas cuando, de acuerdo a las autoridades, transaban 4 kilos de cocaína, esto en el parqueo de un centro comercial en Escazú. Sí, estos grupos que hemos estado trabajando, investigando, no son de los grupos tradicionales que generalmente se mantienen en el negocio del tráfico de drogas. Son grupos que están surgiendo y que como Policía de Control de Drogas los tenemos monitoreados y estamos siguiendo las líneas. Esta célula ligada al narco es la segunda que se detectó en el mes de marzo que no estaba en el radar de las policías. La primera fue detenida en 2 operativos distintos, la detención de 2 sujetos quienes circulaban en un vehículo con 35 kilos de cocaína cerca del Estadio Nacional y el hallazgo de 65 kilos más de droga en un taller de muebles metálicos que se ubica en Alajuelita Centro. Un familiar de alias Ojos Bellos quedó detenido por el organismo de investigación judicial por sospechas de conformar una banda dedicada al robo de vehículos y venta de repuestos mediante las redes sociales. Aparentemente el hombre se encargaba de hacer vigilancia para que otros sustrajeran los vehículos. Agentes del organismo de investigación judicial de San Carlos y oficiales de la Policía Municipal de dicha localidad detuvieron a un familiar de alias Ojos Bellos por figurar como sospechoso de robo de vehículos en San Carlos. El hombre, según las autoridades judiciales, realizaba labores de vigilancia a vehículos para que su equipo se encargara de robarlos por el método del descuido. Los vehículos usados que ingresan a nuestro país provenientes del mercado asiático o del oeste de Estados Unidos son importados a través del puerto en el Pacífico. Esto hace que Alajuela tenga una posición estratégica privilegiada porque está cerca del puerto de importación, cerca del mayor mercado de vehículos, que es el gran área metropolitana, y más o menos en el centro del país para que otras personas de otras regiones de Costa Rica puedan desplazarse a Alajuela a hacer la compra de sus vehículos. El hecho se remonta entre agosto y septiembre del 2024, cuando los implicados robaron vehículos que no son de alta gama para ofrecerlos a ventas de repuestos informales y por redes sociales. Ávila Salas es el principal sospechoso de los hechos. Estas estructuras se pueden permanecer en el tiempo, tienen sus redes, tienen sus contactos, saben dónde desmantelar los vehículos, saben dónde vender piezas y lógicamente donde hay dinero hay comercio, y en este caso estamos hablando de un comercio ilegal. Así que no es nada de extrañarse que los operativos policiales en temas de robo de vehículos se mantengan y en zonas que históricamente han presentado este tipo de actividad, en este momento estén las fuerzas policiales trabajando fuertemente en este tipo de allanamientos. Por esta razón, las autoridades continúan trabajando en sitios de interés. 2 allanamientos permitieron al OIJ detener esta mañana a un hombre en San Rafael de Turrialba como sospechoso de venta de drogas en ese cantón. Según trascendió, la Policía Judicial le incautó evidencia que permitirá confirmar las sospechas del narcomenudeo.
Por este motivo, el detenido quedó a la orden de la Fiscalía. Además, informó que este miércoles la Fuerza Pública demolerá las 2 casas que quedaron bajo custodia tras este operativo, pues en apariencia era donde el hombre vendía las drogas. Las autoridades de seguridad pública detuvieron al exalcalde de Avangares, quien llevaba casi 3.000 unidades de explosivos y 9 millones de colones. La detención se logró en uno de los controles de carretera de la policía. Al revisar el vehículo del ex jerarca municipal de apellido Cubero, se ubicaron los explosivos. Además, se decomisó poco más de 9 millones de colones en efectivo. El detenido y lo decomisado quedaron a la orden de la Fiscalía. Se logra la intercepción de un camión, el cual estaba transportando una cantidad importante de explosivos de primera y segunda clase, principalmente ANFO y otros elementos, como cordón detonante, fulminante. A la vez, dentro de este mismo incautación, se logra detectar una cantidad importante de dinero, 9.520.000 colones. Se hace el paquete completo, se aprende al sujeto de apellido Cubero y todo es entregado al Ministerio Público para lo que correspondiente. Un tráiler se salió de la rotonda en la entrada de Matina, carretera Limón, alrededor de las 5 de la mañana. Los residentes señalaron que la alta velocidad y la falta de señalización en la zona pudieron ser las principales causas. Los vecinos aseguran que la ausencia de señales viales cerca de la rotonda incrementa el riesgo de accidentes. Afortunadamente no se reportaron víctimas, pero los lugareños piden a las autoridades que instalen rótulos preventivos para evitar futuros incidentes. Ante la oferta de un préstamo de unos $100.000, equivalentes a unos 500 millones de colones, una mujer perdió 1 millón de colones. Al parecer la víctima fue víctima de una estafa y ahora el OIJ está tras la pista del sospechoso. Gustavo Castro nos amplía. Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas. Al parecer, la urgencia por obtener un préstamo y además el exceso de confianza fueron los factores que se combinaron para que se concretara esta supuesta estafa, como lo vemos en la siguiente información. Este hombre es objetivo de la policía judicial. Es de tez blanca con textura regular, unos 60 años de edad. Lo buscan en San Carlos, sospechoso de estafa. Fue la tarde del pasado 21 de octubre cuando, en apariencia, el hombre le prestaría $100.000 a una mujer, a quien le habría pedido una especie de prima de 1 millón de colones. Quedaron en verse para el intercambio de dineros. El sujeto le dio un maletín, pero le habría indicado que no podía abrirlo pues tenía una clave y que debía hacerlo hasta el día siguiente. Llegado el momento, la mujer encontró redmas de papel a lo interno del maletín. En este tipo de estafa, los delincuentes utilizan técnicas psicológicas para manipular a sus víctimas. Una de ellas es la de generar confianza, muchas veces a través del discurso y la apariencia, como en este caso, donde el estafador era un hombre mayor que no despertaba obviamente sospechas. Otra estrategia es crear una sensación de urgencia o exclusividad, haciendo que la persona actúe rápidamente sin tomarse el tiempo para verificar la información o para consultar con personas de su confianza o pues para pedir referencias de este tipo de personas. Totalmente ridículo, perdón, pero es ridículo ver cómo una señora se presta para una acción que es risible, que se sabe que desde el principio es totalmente sospechoso. Según los expertos, mucho tuvo que ver la apariencia del sospechoso. Personas que tienen buena apariencia, que inspiran confianza, son personas que no sienten miedo, personas que inventan algo y lo vuelven una realidad, entonces logran poder de convencimiento. El presunto delito está claro. Y las penas que puede conllevar este tipo de delitos son de hasta 10 años. Son penas bastante altas. Se recomienda a la población ser muy cautos y sobre todo tener mucha malicia
para no caer en este tipo de engaños. Nadie regala plata hoy en día. Nadie le va a prometer una solución mágica. Que se solicite un pago por adelantado es completamente desproporcionado e ilógico. Además, el ofrecimiento de reunirse en un sitio público y no en un entorno financiero es una clara señal de que las cosas no caminan de la forma correcta. En el mismo sentido, cualquier tipo de crédito requiere de la formalidad documental, es decir, para entregar una suma de dinero, lo más común es que se constituyan documentos que respalden esta transacción. Con lo cual, un ofrecimiento sin estos requisitos debe ponernos a reflexionar. Los especialistas consultados concuerdan en que los ticos deben ser menos confiados al realizar este tipo de trámites. Bien, y vamos a recapitular repasando el paso a paso de esta aparente estafa, en donde en primera instancia un hombre le ofrece un préstamo de $100,000 a una mujer, pero a cambio ella debía entregar una especie de prima de 1 millón de colones. Ella acepta dicha negociación y el 21 de octubre de 2024 se hace la entrega, el intercambio. Ella le entrega la cantidad en colones 1 millón al hombre, mientras que él le da un maletín con una clave a la mujer indicándole que debía abrirlo hasta el día siguiente. Es como llegamos al 22 de octubre de 2024, cuando al abrirlo se da cuenta de que es papel y que esto se constituyó en una estafa. Por eso les brindamos algunas recomendaciones para que no sufra una situación similar. Entre ellas, número 1, verifique en caso de ser una comunicación cibernética la dirección del remitente. 2, no haga clic en enlaces peligrosos. 3, no descargue archivos sospechosos. 4, revise, importante, errores ortográficos y gramaticales que pueden evidenciar que se trata de un engaño. Y 5, confirme la autenticidad. ¿De qué manera? Inclusive llamando a la entidad que supuestamente le está contactando para corroborar o descartar que se trata de dicha institución. Pero además de ello, ¿cuáles son preguntas clave que usted debe de hacerse ante este tipo de situaciones? 1, ¿reconozco a la persona o a la empresa que me envía ese correo? 2, ¿es una cuenta real la que me envía el mensaje? Corroborar letra por letra de dónde se trata esa dirección. 3, ¿hay muchos destinatarios en el correo? Número 4, ¿la información es correcta? Número 5, ¿a dónde llevan los enlaces? Esto es importante. ¿Es la misma dirección de la empresa? Y número 6, y finalmente, el mensaje genera una sensación de urgencia, como en el caso que veíamos en la información anterior. Así que tener cuidado para ser víctimas de cualquier tipo de estafas que lamentablemente son tendencia de la delincuencia hoy en día en nuestro país. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Tarde con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa y al volver, la matemática sigue siendo la más temida por los estudiantes, aunque los docentes alegan que esto es un miedo infundado. Ya regresamos con el detalle. Gracias por continuar con Extra Noticias. La matemática sigue siendo el talón de Aquiles para muchos estudiantes. Ellos siguen afrontando que los números con ansiedad y también, ¿por qué no?, con poca confianza. Pero los educadores dicen que esto es un miedo infundado y que más bien siempre parece ser como un mito que podemos y que puede nuestro sistema educativo afrontarlo de formas distintas. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía. Milagro. Buenas tardes, don Paul. Don Paul, una pregunta. Ajá. ¿A usted le costaba matemática? Sí, un poquito, pero se puede hacer con mucha dedicación. Yo sí les voy a ser sincero, yo llevé 4 matemáticas más o menos, así que sí me costaba, sí, pero se podía sacar. He de confesar que mi fortaleza no era matemática, mi fortaleza era español. Sí. Y en matemática siempre recibía clases por aparte, un día antes, eso sí. No necesitaba muchos días, pero sí un día antes recibía clases para poder salir avante en los exámenes de mate en el cole, especialmente. Y precisamente hablando de esto, durante esta semana se están desarrollando las pruebas diagnósticas estandarizadas en nuestro país. Y los chicos de escuela y de colegio dicen que es la matemática, esa materia, ese talón de Aquiles. Vamos a ver la siguiente información.
La matemática sigue siendo el talón de Aquiles para muchos estudiantes, quienes la enfrentan con miedo, ansiedad y poca confianza. No me cuesta matemáticas, pero sí es como muy confuso para mí en estos años. En la mayoría de casos sí, matemáticas es la materia en la que a uno le va más mal, pero depende cómo uno se sepa desenvolver, buscar incluso videos en YouTube, TikTok, ¿verdad? Como uno busca la información, incluso preguntando a compañeros o profesores, se puede hacer bastante fácil. A pesar de los esfuerzos por modernizar su enseñanza, la materia arrastra un estigma que impide verla como una herramienta útil y cotidiana. Yo sigo que el miedo se sigue teniendo porque se sigue arrastrando lo que se pensaba de antes. O siempre se metía el miedo como de matemáticas es como la más difícil, es la peor. Entonces yo siento que ese miedo se ha ido transmitiendo a los chicos e inclusive yo les he dicho muchas veces cuando doy temas, este es el tema más sencillo. No, profe, es terrible, matemáticas es terrible. Cuando lo doy, ay, profe, no, era fácil. Sí. Docentes coinciden en que ese temor viene de generaciones anteriores y no refleja las posibilidades actuales de aprenderla de forma práctica y creativa. Y precisamente durante esta semana se están desarrollando las pruebas estandarizadas diagnósticas. ¿Qué es diagnóstico? Pues bueno, estas miden la cantidad de aprendizaje que tienen los estudiantes, pero vamos a ver la siguiente información porque aquí podemos detallar cómo es que se califica, porque esto no tiene, o estas pruebas no tienen un número, no es 100, no es 80, no es 70, sino que se califican como básico, intermedio y avanzado. Básico quiere decir que a los chicos les falta aún esos conocimientos que están, como se puede decir, quedados. Intermedio, que ahí van avanzando poco a poco, pero que hay que reforzar en algunas materias. Y avanzado, que tienen dominio del tema. Y entonces, viendo algunas estadísticas del 2024, y vamos a ver la siguiente pantalla, porque aquí es donde se destaca cuál es ese bloque temático. Por ejemplo, en comprensión lectora básico, el 77% de los niños de primaria contestan correctamente las afirmaciones o las preguntas que se les hacen. En el texto literal, el 58% las resuelve de manera intermedia y solo el 46% está avanzado. En la parte de números, que podríamos hablar que es como la de matemática, el 87% contesta las preguntas básicas, el 58% las de geometría y el 19% está avanzado en la parte numérica. En historia y geografía, el 45% conocimientos básicos, el 53% específicamente en la materia de cívica está intermedio y el 29% avanzado. Y en cuanto al cuerpo humano, que podríamos clasificarlo como la parte de ciencias, el 86% contesta afirmativamente los cuestionamientos en forma básica, el 57% geofísica. Estos los contestan de manera intermedia y avanzados el 40%. Pues bueno, un aliado que puede contribuir al aprendizaje es la inteligencia artificial. Pero no solamente los jóvenes, sino que también los docentes deben de capacitarse y sacarle el mayor provecho a esta herramienta digital moderna. La innovación educativa tiene como reto el perder el miedo al cambio. Sin embargo, muchos docentes aún temen capacitarse en herramientas digitales o en metodologías más activas, lo que limita el potencial de las aulas. Es muy importante que los docentes le perdamos miedo al uso de la tecnología, porque hay que ser claros, muchos de nosotros nos criamos sin tecnología y la tecnología nos alcanzó ya a media carrera o ya cuando éramos profesionales, y eso obviamente requiere de una adaptación, una forma diferente de trabajo y perder el miedo a mucha de la tecnología que en su momento para nosotros fue muy novedosa. Entender que estas generaciones están naciendo con la tecnología y que ellos tienen una capacidad de entenderla muy distinta a la que tenemos nosotros. La innovación educativa se volvió una necesidad en un mundo donde la tecnología transforma la forma de enseñar y aprender. Bueno, efectivamente el momento histórico en que ellos se desenvuelven es otro. Ahora hay uso de la tecnología, las estrategias de mediación tienen que ser diferentes en pequeños grupos, a través de mentores, grandes grupos, aprovechando también a veces la inteligencia artificial, ¿verdad? Sabiéndola usar, mediando el uso de dispositivos,
¿verdad? Siempre acompañado por un adulto. Entonces, aprovechar todo lo que el medio les favorece, les facilita para potenciar aprendizajes. Contar con acceso a la información no garantiza el aprendizaje si no se acompaña de curiosidad, esfuerzo y responsabilidad. La educación actual exige estudiantes más críticos, creativos y autónomos. En las redes sociales hay demasiados tipos de información, cómo estudiar, cómo poner las cosas para que a uno le vaya bien. Por ejemplo, en TikTok a uno le dicen bastante información, en YouTube también. Muchas formas las cuales uno puede emplear para que le vaya bien. Tanto docentes como estudiantes deben perder el miedo al cambio. La educación del futuro requiere colaboración, adaptación y una actitud abierta al aprendizaje constante. Si bien es cierto, existen muchas herramientas que pueden aplicarse, por ejemplo, ChatGPT, donde usted le puede dar sus temas de examen y decirle, hágame un cuestionario, hágame una práctica, y él le da las preguntas y luego también le puede dar las respuestas. Pero aunque se tengan estas herramientas, si no se usan y no se capacitan de manera correcta, pueden ser un arma de doble filo, y así nos lo explica la experta. Las personas estudiantes, jóvenes, quieren que estos recursos se incorporen en la clase y así lo debemos hacer. Y por eso es nuestra responsabilidad como docentes, como personas que trabajamos en el sector de educación y también como adultos responsables, darle las herramientas para utilizar esas tecnologías de la mejor forma, no solo para ser productivos, sino también para ser autónomos de una manera segura y útil para sus vidas. Están próximas también a desarrollarse las primeras pruebas evaluativas en los centros educativos de nuestro país a partir más o menos de la próxima semana. Así que estas herramientas tecnológicas pueden estar también al servicio de la educación. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Y datos que llaman la atención, por ejemplo, esos datos de comprensión de lectura, no solo de matemáticas, sino también de comprensión de lectura de historia, geografía y cívica. Y cívica, un 53% que no tiene, que está en un promedio medio, y eso es el problema que tenemos en este momento y que debemos enfrentar desde los hogares y no dejar todo también a los centros educativos. Vamos con otros temas, porque por segunda vez en 5 días el plenario legislativo no sesionó por ausencia de diputados. Ya se nota que estamos prácticamente casi en campaña electoral. 20 legisladores faltaron a la sesión de este martes, incluido 6 del Frente Amplio y otros 6 de Liberación Nacional. Rolando Rivera nos amplía. Adelante, Rolando. Correcto, Paul, como usted bien lo indica, al igual que el jueves anterior, el día de hoy, martes, 20 legisladores estuvieron ausentes del plenario legislativo a la hora de arrancar la sesión del plenario, como decíamos, y algunos aducen que es que el tema de las comisiones que hay previo al plenario, bueno, pues dificulta la hora y la puntualidad con la que deben llegar a la sesión. Sin embargo, bueno, pues hoy también incluso el diputado Alejandro Pacheco argumentaba que algunos legisladores también entorpecen el uso del elevador porque, bueno, pues mandan a algunos de sus asesores a detener el ascensor para que les dé tiempo de llegar. Y como decíamos, hoy él lo afirmaba, eran 11 legisladores los que estuvieron en el mismo ascensor y que previo a ingresar al plenario, bueno, pues venció el tiempo y tuvieron que cerrar las puertas. De los 11 que bajaron en ese ascensor, solo 4 pudieron ingresar. Así es que vamos a escuchar algunas de las reacciones de los diputados luego de que no pudieran sesionar el día de hoy. Es lamentable la costumbre que tienen algunos compañeros de detener el elevador, de sostenerlo, mandar un asesor y tenerlo 3-4 minutos en un piso, en uno de los niveles, lo que no permite que el resto de legisladores que estamos esperando el elevador nos podamos montar y llegar al plenario. Lograron entrar, de los que veníamos en el ascensor, lograron entrar 4, los demás nos quedamos afuera, más los que venían en el otro. A mí lo que me preocupa es que llevamos agenda muy cargada. Estamos casi finalizando las sesiones ordinarias de nosotros, en las cuales podemos agilizar mucho más los proyectos de ley que queremos para que el país esté mejor, ¿verdad? Estas 2 ocasiones, no sé si habrá algo que estará tratando de evitar que el plenario funcione de la mejor forma, pero me preocupa por tan cargada que está la agenda y con tantos proyectos que deberíamos estar aprobando y trabajando en eso.
Bueno, y otra de las informaciones que se está generando acá en la Asamblea Legislativa es en este momento un foro sobre protección al consumidor, que recordemos que es uno de los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo por parte del diputado Manuel Morales Díaz, quien asegura que también la OCDE, luego de la reciente incorporación del país a esta organización, bueno, pues hizo la alerta de que se necesita tener una ley de protección al consumidor. Y cuando hablamos de protección al consumidor, a lo que nos referimos es específicamente a ese tipo de prácticas que vienen a perjudicar a los consumidores a nivel financiero, que cuando usted va a solicitar un crédito haya cláusulas que son abusivas, que si usted quiere ir a cancelar un crédito que ya, bueno, pues usted cuenta con el dinero, lo van a penalizar luego de que usted quiera responsablemente cancelar ese crédito, y son parte de los objetivos que busca esta ley. Vamos a escuchar lo que dice tanto el diputado como también los representantes del MEIC. Todos consumimos productos o actividades financieras, pero a veces no tenemos esa educación o no tenemos ese respaldo de ley para abusos en contratos, abusos en cobros, abusos en compras, y pues para eso se quiere promover este proyecto de ley, darle una seguridad financiera a todos los consumidores, o sea, a todos los costarricenses. Es una ley con la cual el país no cuenta. El país tiene desde hace 30 años una ley en materia de protección al consumidor en sus relaciones comerciales y mercantiles. Sin embargo, no cuenta con una en materia de consumidor financiero. Y ese es uno de los aspectos que en su oportunidad, como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, fue apuntado por esa organización como una de las áreas que debería ser atendida. Bien, también tenemos que hablar de la moción que se aprobó hoy en la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y el tema es que convocaron al presidente de la República, Rodrigo Chávez, a comparecer ante esta comisión debido a las irregularidades con la contratación de servicios en la Caja. Vamos a ver la siguiente nota. Por segunda vez los diputados piden que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, comparezca en la Asamblea Legislativa para rendir cuentas. En este caso, ante la comisión que investiga posibles irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social. Todas las referencias a la responsabilidad política llegan al Poder Ejecutivo. Nos parece que se ha demostrado que sí es pertinente que el señor presidente tenga que ir a dar explicaciones y también dar su visión de lo que ha pasado en la Caja. En noviembre del año pasado esta misma moción había sido aprobada, pero más tarde revocada por la mayoría de los diputados de la comisión, pues consideraron que temas como el caso Barrenador, al estar judicializados, no iban a ser tocados por el mandatario en la audiencia. El diputado Daniel Vargas dijo que van a buscar cómo revertir la decisión. En realidad es complicado porque ya quedó en firme, pero me parece que el hecho de que él esté indicando eso, pues más bien deja mucho que desear, en el sentido de que si este gobierno habla de transparencia, ¿cuál es el problema de venir a rendir cuentas a la ciudadanía sobre un tema tan sensible como es el tema de salud? La moción actual, que se aprobó con 3 diputados a favor y 2 en contra, no puntualiza si habrá un tema en específico por el que llaman al presidente. Sin embargo, los diputados esperan que el mandatario se refiera a la situación actual de la Caja, las investigaciones judiciales que enfrenta y la renuncia de especialistas, entre otras variables. Se intentó conocer la posición de Casa Presidencial ante esto, pero no hubo respuesta. Y tenemos que hablar también sobre una valla que está generando polémica, es con respecto a la participación de algunos exministros del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, que apareció en el sector de Heredia. El partido Pueblo Soberano, bueno, pues aseguró que simplemente son coincidencias y, bueno, pues vamos a ver precisamente la nota que tenemos a continuación. No han confirmado pertenecer a ningún partido político. Algunos incluso son actuales diputados con otra bancada legislativa. Sin embargo, hoy aparecen juntos en una valla de un partido político afín al gobierno. El hecho de que ellos aprovecharan eso, bueno, ellos lo deciden unilateralmente, pero no quiere decir que este es el banderazo de salida y no quiere decir que hay una definición sobre cuál es el partido que vamos a utilizar, que quede muy claro. Extra Noticias consultó a la exministra Laura Fernández, quien también figura en la valla, si esto indicaba intenciones electorales con el partido Pueblo Soberano. Yo no estoy aspirando a nada en este momento. Soy una costarricense más trabajando por el país. Oportunamente y más adelante informaré al país si aspiro a algo o no.
Mauricio Batalla, por su parte, quien en su momento tuvo la cartera de Obras Públicas y Transportes a su cargo, indicó incluso el papel protagónico de la actual diputada Pilar Cisneros en este tema. Doña Pilar dará el banderazo cuando este sea conveniente, pero como dice la valla, lo que se mira no se pregunta. Sin embargo, Pilar Cisneros y Manuel Morales aún son diputados con el partido Progreso Social Democrático y figuran en esta valla con otro color político, lo cual generó reacciones de la presidenta del partido que llevó a Rodrigo Chávez, actual presidente de la República, al poder. Son ellos los que deben de responder, porque ellos mismos pidieron que no se utilizara su imagen con la bandera del partido, pero ellos sí la utilizan para utilizar recursos. Eso quiere decir, costarricenses, que con lo poco se puede conocer a la gente. De momento, el Partido Pueblo Soberano no ha oficializado ninguna candidatura para las elecciones 2026.